Avanzamos con el programa, Jorge, y ya vamos a la conexión, la entrevista de la primera mañana aquí con María José Machado. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quisiéramos conversar justamente de qué se trata esta campaña Podemos Elegir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge y Verónica. Buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. La campaña Podemos Elegir es una iniciativa de varias organizaciones sociales, de mujeres feministas, enfocada en difundir las causales legales del aborto en nuestro país. Porque, como sabemos, en el Ecuador desde 1938 se permite el aborto en caso de que peligre la salud o la vida de la madre o de la persona gestante, pero a partir de 2021 ya está despenalizado también el aborto por violación a todas las personas en un plazo de 12 semanas. Nosotros pensamos desde la plataforma que conforma esta campaña que el Estado no está cumpliendo suficientemente con su responsabilidad de difundir hacia la población esta información vital para salvar la vida y la salud de las mujeres y de las personas con posibilidad de gestar. Y por eso a estas personas es que dirigimos nuestro mensaje. Y es que justamente, muy buenos días, Pepita, aquí en Huambra, llama la atención que la interrupción del embarazo es legal en Ecuador desde hace 85 años. A ver, y esto un poco me descoloca, porque no porque no esté de acuerdo finalmente, no ese es el criterio, sino porque he escuchado y hemos dado seguimiento a los debates, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, en donde existían criterios que incluso objetaban esto que en Ecuador, por causas, por ejemplo, por peligro de la vida y salud de la persona en gestación, y en este caso último por violación, objetaban esto en el país. Entonces, el discurso político a veces no está acorde incluso con la realidad y con la legislación en el país. ¿Por qué se ha generado este mito? ¿Por qué hay este desconocimiento de que desde hace 85 años la interrupción del embarazo es legal en Ecuador en los casos justamente de peligro de la vida de la persona gestante y salud integral de la persona, y en el último caso también por violación? Efectivamente, porque no existe en nuestro país una voluntad política o una cultura de educación sexual integral donde se imparta esta información, que es imprescindible. Por ejemplo, desde la campaña Podemos Elegir, nos dirigimos a las niñas, a las adolescentes, a las personas con posibilidad de gestar, a las mujeres, para decirles que si peligra su salud, pero entendiendo la salud también desde una mirada integral, como dice la Organización Mundial de la Salud, como el estado completo de bienestar físico, mental, espiritual, pero también saber que si han sido víctimas de violación, pueden demandar en los servicios de salud abortos legales, abortos gratuitos, practicados por personal experto. Y también es un mensaje al personal de salud, al personal médico, para que conozca tanto sus atribuciones, sus obligaciones, como el derecho a no ser criminalizadas y criminalizados por atender emergencias obstétricas o por atender abortos legales. Y ahí, por ejemplo, justamente queríamos preguntar qué pasa con el personal médico, porque muchas de las veces, al menos en este último año, se ha hablado mucho de la criminalización hacia el personal médico que justamente intenta acompañar o ha intentado al menos garantizar de alguna manera el acceso a las personas gestantes, en este caso en la interrupción de un embarazo. Ujú. Sí, efectivamente, ese es un escenario muy preocupante y por eso en la campaña estamos pensando precisamente en el personal médico que cumple con sus obligaciones constitucionales, porque por un lado hay tensiones evidentemente en la legislación. Toda atención a una emergencia ginecobstétrica tiene que estar amparada por el secreto profesional y por la protección a la intimidad y la privacidad de las pacientes, pero sabemos que a partir de 2009 se comenzó a criminalizar
tanto al personal médico, pero fundamentalmente el personal médico comenzó a denunciar en la fiscalía a las mujeres que llegaban con abortos en curso, generalmente mujeres adolescentes, mujeres pobres, mujeres racializadas. Este era el perfil de las víctimas de la revictimización y de la criminalización por parte del Estado. Entonces ahora queremos avanzar hacia una cultura en donde el personal médico sepa que tiene el respaldo de las organizaciones, de la Constitución, de las leyes, de los medios de comunicación para realizar sus actividades dentro del marco legal sin ningún tipo de obstáculo. Y realmente hemos visto en la ciudad de Cuenca, de donde yo soy, ha habido casos y ya de investigaciones en torno a abortos practicados en el sistema de salud público, pero este precisamente es un llamado a las autoridades también del sistema judicial para que tengan en cuenta que en nuestro medio los operadores del sistema son proclives a actuar desde sus imaginarios religiosos, sus prejuicios, sus estereotipos, y por eso nuestra mejor herramienta es conocer y difundir el texto de la ley y de los protocolos vigentes, que el del Ministerio de Salud, la guía de aborto terapéutico, desde 2015 indica con exactitud cuáles son los pasos a seguir dentro del marco legal. Y es que esto adquiere sentido, y por acá tengo un dato justamente que nos llega desde el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, que asegura que solo un 15.6% del personal médico conoce que existe una ley y guía práctica clínica para realizar este procedimiento. Y ahí la pregunta justamente, ¿se implementan las guías, se implementan los protocolos? Porque claro, una cosa es la voluntad política, llegan muchas veces justo con estos criterios más desde la moral. Todas respetamos las creencias espirituales y saberes, pero aquí estamos hablando de salud pública, acceso a salud pública, y ahí hay normativa. Y preguntarte, ¿se aplica a las guías, se aplican los protocolos en el país? Bueno, el dato que señalas es sumamente decidor, el hecho de que solamente un poco más del 15% Ujú. del personal médico conozca de la existencia y la vigencia de estos instrumentos ya da mucho que pensar sobre cuál es la calidad de la atención ginecobstétrica en el Ecuador, porque también hay un fenómeno muy extendido que es la violencia ginecobstétrica, no solamente cuando se requiere acceder a servicios de interrupción legal del embarazo, sino también en situación de controles prenatales, de parto, posparto, lactancia, etcétera. Entonces, hablamos de una cultura donde también se han perdido la especificidad en la atención. Tenemos equipos de salud pública que pueden hacer también sus esfuerzos, pero que definitivamente no cuentan con los recursos, con el personal suficiente y con los espacios de capacitación para poder cumplir con sus obligaciones. Entonces, esto también definitivamente es un problema, pero desde la campaña también queremos dar un mensaje al gobierno, al Estado ecuatoriano, que se ejecutan los presupuestos, que se dé la prioridad a la salud pública, a la educación sexual integral, y que se garantice a las víctimas de violación una reparación de sus derechos a través de estos servicios en el sistema de salud pública. Sí, justamente se intentaron en el último caso, y si me permites, Vero, cuando ya se establece la causal de aborto por violación, se establecieron como algunos requisitos que luego la Corte suspendió temporalmente. ¿Se conoce cómo está este dictamen de la Corte, esta suspensión temporal de los requisitos justamente para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación? Sí, efectivamente, las organizaciones de mujeres y feministas han planteado algunas acciones de inconstitucionalidad. Mil disculpas por esta interferencia que tengo aquí. Acciones de inconstitucionalidad para demandar la inefectividad de muchos artículos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación,
que son inconstitucionales y que ingresaron en vigencia por el Ministerio de la Ley a partir del veto de Guillermo Lasso, que prácticamente desarmó el proyecto inicial. Pero en este momento, a partir de medidas cautelares de la Corte Constitucional, las niñas y adolescentes no necesitan la autorización de sus representantes para acceder a servicios de aborto, por una parte. Por otra parte, también se han limitado algunas disposiciones en torno a la objeción de conciencia. No se puede negar de ninguna manera la atención a los abortos y a las emergencias obstétricas, alegando objeción de conciencia, y en todo caso siempre se debe garantizar la disposición del personal médico, y también se han eliminado requisitos revictimizantes que iban a impedir el ejercicio efectivo de este derecho por parte de amplios sectores de la población. Hablamos de las niñas, de las personas que viven en lugares de frontera, las personas en situación de movilidad humana, o que se encuentran privadas de la libertad, o que son portadoras de VIH, o que tienen una situación de pobreza o de falta de conectividad que les pueda impedir acceder a procedimientos como declaraciones juramentadas, denuncias, exámenes médicos, que además de costosos son revictimizantes y partirían del principio de que una víctima miente. Entonces, ahora estamos a la espera de una resolución definitiva de la Corte Constitucional para dar de baja todos estos criterios de la ley, que son contrarios a la sentencia de la Corte Constitucional y también al derecho internacional de los derechos humanos. Y justamente nos encontramos a 2 años de esta sentencia de la Corte Constitucional y a 1 año de que se aprobó finalmente esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo está la situación? ¿Hay acceso real a, digamos, por esta causal? ¿La ley se está finalmente cumpliendo su objetivo? Bueno, ese es el objetivo precisamente de la campaña, difundir en los medios de comunicación de la manera más amplia posible esta información, porque creemos que también una de las barreras al acceso a los servicios de salud es el desconocimiento por parte de la población y por parte del personal médico. Entonces, este es un primer paso. Personalmente, yo sí desconozco si es que existe ya un estudio acerca de con qué tanta frecuencia se ha podido solicitar y acceder a servicios de aborto en el sistema de salud, pero sí tenemos algunas cuestiones fundamentales que tomar en cuenta, como el hecho de que a raíz de la pandemia la mortalidad materna creció, y una de las causas de la mortalidad materna puede ser el aborto practicado en condiciones de riesgo. Entonces, esos son indicadores sumamente preocupantes, y tendríamos que revisar cómo post pandemia se ha podido recuperar la calidad en los servicios de la salud, y cómo se encuentran estos indicadores, porque hasta lo que yo sabía no existe a este momento una actualización del boletín epidemiológico respectivo. Ahora, ya ampliando también la mirada después de esta sentencia de la Corte Constitucional, se vinieron, como tú mencionabas, las demandas de inconstitucionalidad a varios aspectos. ¿Qué otra demanda más se está planteando frente a esta ley? Bueno, en este momento no tengo conocimiento de otras demandas que se estén planteando, porque hay varias demandas en curso, pero entiendo que todas estas demandas buscan que la ley tenga un espíritu que esté adecuado a los objetivos de la sentencia de la Corte Constitucional. Por ejemplo, la cuestión de los plazos tan reducidos por el veto del Ejecutivo y en la Asamblea Nacional es un obstáculo muy grave al acceso al derecho. Y todo este preámbulo que desconoce como vinculantes los instrumentos internacionales de derechos humanos, que habla de la interrupción legal del embarazo como la finalización de la vida del nasciturus, todas estas cuestiones que no están alineadas con los estándares internacionales son preocupantes y deberían ser dadas de baja
por la Corte Constitucional, porque realmente la ley no ha hecho justicia a los términos de la sentencia de la Corte y tampoco al trabajo liderado por las organizaciones sociales que buscaron a través incluso de proyectos de ley y de propuestas ante la Defensoría del Pueblo lograr que este derecho se pueda hacer efectivo para todas las mujeres y personas con posibilidad de gestar y que no siga siendo un privilegio de clase o un privilegio de quienes tienen acceso al sistema de salud privado o que vivimos en cabeceras cantonales o en capitales de provincia. Y justamente el tema del acceso sigue siendo un pendiente, parte de la justicia social también, porque si vemos los números, que finalmente son historias, son vidas de mujeres, quienes más se ven afectadas ante la ausencia de política pública son sectores populares, personas racializadas, mujeres y personas gestantes racializadas. En este contexto de la desigualdad, para finalizar, para cerrar, Pepita, ¿por qué es oportuno, por qué es pertinente seguir hablando del derecho a decidir? Digo porque estamos en un contexto de muchos temas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué seguirlo poniendo sobre la mesa en este contexto de desigualdad en el país? Porque justamente ese es el trasfondo de la campaña. Podemos elegir, independientemente de nuestra de pertenecer a pueblos y nacionalidades o de ser mujeres de sectores populares, de sectores periféricos, independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestra situación socioeconómica, de nuestra edad, tenemos el derecho a ser atendidas por el sistema de salud. Los médicos y médicas, el personal de salud tienen la atribución y el derecho de dar la atención ginecobstétrica a las pacientes en estas causales legales. Más allá de que la ampliación de la despenalización del aborto sea siempre una aspiración política y se encuentra en disputas, en este momento nuestra misión es informar lo que ya es ley en este país, lo que se tiene que cumplir, por lo que nadie puede ir presa o preso. Entonces esa creemos que es una labor pedagógica importante que tiene que ser extendida a todos los sectores, y especialmente estos sectores que ustedes mencionan, que según los estudios y los datos que tenemos de las organizaciones, son precisamente las personas afrodescendientes, indígenas, las niñas, las adolescentes y las personas con menor nivel de instrucción formal, acceso a educación, acceso a trabajo, a recursos, quienes generalmente enferman y mueren por abortos practicados en la clandestinidad o sin una atención en salud oportuna. Por eso decimos que el aborto ocurre más allá de la discusión moral, médica, jurídica que pueda haber en torno a él, ocurre, y la única diferencia es si garantizamos que se preserve la salud y la vida de la persona que así lo decide, o si no. Entonces, yo creo que por eso esta campaña está dirigida a que las usuarias del sistema conozcan sus derechos. Pepita, muchísimas gracias por esta entrevista y esperamos justamente que la campaña siga teniendo entonces este alcance justamente para llegar a la gente que más la necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias y disculpen por esta compañía en la entrevista, pero bueno. Pasan en las mejores familias. Sí, un abrazo. Chao, chao. Estuvimos conversando con María José Machado, es parte de esta campaña de Podemos Elegir, abogada feminista.